Muy buenas a todos. Bueno, ya conocen el protocolo, por favor me confirman si me logran escuchar bien y ven la presentación en pantalla. Sí. Excelente. Excelente. Entonces, fíjense muy bien, ahorita vamos a continuar con esta presentación. Entonces voy a adelantar un poquito a las diapositivas de más adelante y nos vamos a centrar en lo último que nos quedamos ayer. Bueno, entonces, características espaciales de la imagen de IRM, es decir, resonancia. Ya saben que IRM es siglas para resonancia o RMI, cualquiera, como se mencione. Entonces, algo que asemeja la resonancia con la tomografía son sus características espaciales. ¿A qué me refiero yo con características espaciales? Me refiero yo a las mismas características que nosotros vimos en tomografía. Las tiene la resonancia. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, por ejemplo, el concepto de espesor de corte también aplica en la resonancia. El concepto, por ejemplo, de pixel y voxel también aplica en resonancia. También aplica en lo que es la imagen de resonancia. Ahora, fíjense muy bien aquí. Hay una peculiaridad de lo que es el espesor de corte. Y resulta que este valor del espesor de corte también va a afectar de la misma manera la imagen como afectaba en lo que era la imagen de tomografía. ¿A qué me refiero yo con esto? Me refiero, permítame un momento, me refiero a que, me refiero a lo siguiente. A menor espesor de corte, voy a poner esto aquí, a menor espesor de corte, mejor resolución espacial. Entonces pasaba eso. Lo que vimos en tomografía, esa peculiaridad del espesor de corte, también se aplica a lo que es la resonancia. Entonces, si el espesor de corte de una imagen es menor, es muy fino, eso significa que nosotros vamos a poder tener una imagen con muy buena resolución espacial. Eso mismo pasa en la resonancia. Y lo mismo pasa con un espesor de corte mayor. Pasaba lo siguiente, también pasa esto en lo que es la resonancia. Mayor espesor de corte nos brinda entonces mejor resolución de contraste. Y pasaba esa similitud. Ahora, voy a aclarar lo siguiente. ¿Por qué pasa esto en resonancia? No es por los mismos motivos que pasa en tomografía. Nosotros vimos en tomografía que esto de cómo afectaba el espesor de corte, este tipo de imágenes, era debido porque cuando trabajábamos con espesor de corte menor, en tomografía estábamos aplicando detectores muy pequeños. Entonces ya vimos que cuando aplicamos detectores muy pequeños, estábamos mejorando la resolución espacial. Y cuando trabajábamos en tomografía con espesor de corte grande, era porque se empleaban detectores de mayor tamaño y esto mejoraba la resolución de contraste. Entonces pasa esto mismo aquí en la resonancia, pero no es por esos motivos, no es por los motivos de los detectores. Son por otros factores que ya los vamos a ver más adelante, que hacen de que tengamos el mismo efecto con ese valor del espesor de corte. También pasa lo mismo con el voxel. Recordemos que el voxel es una representación tridimensional de la imagen. Obviamente, cuando nosotros estamos visualizando la imagen de resonancia en 3D, con reconstrucción de 3D, nosotros vamos a poder visualizar la imagen de nuestros planos y eso significa que vamos a poder tener voxel. Entonces pasa aquí lo mismo, ¿verdad? Un menor tamaño de voxel, lo que nos está permitiendo es una mejor resolución espacial. Y si el tamaño de voxel era mayor, mayor tamaño de voxel, lo que nos permitía entonces era una imagen mejor resolución de contraste. Esto pasa aquí en resonancia. ¿Por qué pasa esto en resonancia?
no es por los mismos motivos que pasaba en tomografía. Aquí se los puedo adelantar un poquito. ¿Por qué sucede esto? Sucede que cuando estamos utilizando boxeles más grandes, estamos tomando información de un mayor volumen de tejido. Entonces, cuando se toma más información de un mayor volumen de tejido, esto lo que ocasiona es más información de esa región, y esto a la vez, cuando llegan los detectores, va a permitir tener más información de esa región y en un mejor contraste. Vamos a ver que es por diferentes factores de lo que ocurría en tomografía, pero por mientras solo lo menciono que tenemos las mismas características espaciales. Vamos a avanzar un poquito. ¿O hay alguna pregunta con respecto a esto? Ninguna. Perfecto. Ajá. Diga, le escucho. Respecto al espesor de corte, entre más pequeño es, más tiempo dura el examen. Muy buena observación. Fíjese que sí, pero fíjese que sí, en efecto. Y vamos a ver por qué sucede eso después. No es por los mismos motivos que en tomografía. En tomografía pasaba eso porque afectaba el pitch, y esto nos iba a alargar. Afectaba directamente con el tiempo de exposición. Aquí va a haber una relación también entre resolución espacial y tiempo del estudio. Si yo quiero una imagen con muy buena resolución espacial, es decir, con una gran cantidad de cortes, esto me va a llevar más tiempo en el estudio. Pero vamos a ver eso después por qué es así. Porque no es por los mismos motivos que en tomografía. Vamos a ver después en su momento cuando vayamos al tema de parámetros de radiología en resonancia. Pero sí es muy buen adelanto, ¿verdad? Vamos a ver otra pregunta. Ninguna. Perfecto, entonces avanzo. Voy a borrar esto. Y voy a continuar. Ahora, nosotros vamos a identificar que hay ventajas y desventajas de la resonancia con respecto a la tomografía. Pero yo asumiendo, por supuesto, que ustedes han leído algo, este material, porque ya editas, entonces esperaría que por lo menos una muy buena parte de ustedes hayan leído ya esa parte. Yo quisiera escuchar la participación de ustedes con lo siguiente. Ventajas de la IRM con respecto a la tomografía. Yo quisiera escuchar su participación respecto a esto para ver qué ventajas han identificado ustedes de la resonancia con respecto a la tomografía. Una de las principales ventajas es que no estamos irradiando de radiación al paciente. Exactamente. Y eso le ayuda tanto a él y nos ayuda tanto a todos nosotros. No hay radiación ionizante. Es correcto. No hay radiación ionizante. Así, en el aspecto, aclarando, ¿verdad? Que siempre hay radiación, pero la radiación que utilizamos es no ionizante. La radiación que utiliza en tomografía es ionizante. Entonces, la ventaja es que no tenemos radiación ionizante. Y es correcto, vamos a ver otra ventaja. Tiene una excelente resolución de contraste. Sí, mejor resolución de contraste. ¿Otra ventaja? ¿Otra ventaja que puedan identificar? Vamos a ver, lo escucho. Se pueden obtener imágenes en diferentes planos. Voy a aclarar esto, ¿verdad? Ya se lo voy a aclararlo muy bien. Obtenemos... Ahora, ¿qué significa obtenemos la imagen de los tres planos simultáneamente? Recordemos que en la resonancia, si yo hago una reconstrucción 3D, yo puedo obtener una imagen de los tres planos como yo la vi en tomografía, que en la tomografía yo veo una imagen de los tres planos, axial, coronal, sagital. Lo mismo puede pasar en la resonancia, solo que tuvo que hacer una reconstrucción 3D. Que usualmente me va a llevar mucho más tiempo que una reconstrucción 2D. Ahora, ¿qué pasa? Esa reconstrucción 3D obtiene la imagen, se obtienen los planos, sagital y coronal y axial, se forman a partir de información directa del paciente. ¿A qué me refiero yo con esto? Fíjense muy bien que en tomografía lo que pasaba es que el plano sagital
y coronal se reconstruían a partir del plano axial. Es decir, que tomaban información del plano axial y a partir de esa información se reconstruían los planos de imagen coronal y sagital. Eso pasaba. Ahora, ¿qué desventajas podría ocasionar esto? Como estos planos no se formaban no se tenían con información directa, sino que se tenían primeramente con información del plano axial, entonces esto podía ocasionar de que la imagen de los planos sagital y coronal tuviese menor detalle, tuviese una menor calidad de imagen, comparándola con la de plano axial. Ahora, ¿qué pasa con la de resonancia? La resonancia, estos planos sagital coronal, se obtienen directamente, al igual que se obtiene directamente la axial del paciente. Entonces, obtenemos directamente esta información y esto lo que hace es que estos planos tengan la misma calidad de imagen. A eso es lo que nos referimos. Tenemos la imagen, aquí voy a poner la imagen directamente. Imagen de los tres planos simultáneamente. A eso nos referimos. Vamos a ver otra ventaja que identifiquen ustedes. ¿Qué otra ventaja pueden ver ustedes? Lo escucho. Ajá, díganos. Bueno, ¿no quieren dar en otro reporte? Licenciado, Ajá, le cuando escucho. dice que, digamos, como otra ventaja, no sé, que permite realizar imágenes de cuerpo entero, ¿no? No, porque pasaba No lo mismo entraría. con tomografía. No, porque es lo mismo. En tomografía también se puede hacer eso. Y si hablamos de que, como le digo, sí que también tiene la posibilidad de hacer estudios vasculares sin aplicar material de contraste. No sé Sí, si en porque nos da tomografía también. una mejor resolución de contraste. Podemos mencionar eso. Más información. Más información. Suaves. Aquí está, más información anatómica de los tejidos suaves. Y aclaro tejidos suaves porque estructuras óseas ya es otro dilema, ya es otra historia. Y eso es lo que quiero que abordemos también aquí. Ahora, las desventajas de la IRM con respecto a la tomografía. Hoy sí quiero que veamos las desventajas ahora. ¿Qué desventajas identifican ustedes que hay? Los estudios son de más largo tiempo. Sí, correcto, estudios de mayor tiempo. ¿Qué otra desventaja? ¿Qué otra desventaja? Hay muchas más desventajas. Ajá. Una que yo vi cuando llevé a reconstrucción era que, por ejemplo, en tomografía se podían hacer varios tipos de reconstrucción y en resonancia magnética lo que no se podía hacer mucho, sino que se debía hacer lo que se tenía que hacer en el momento. Ok. Yo creo que se refiere usted de que hay situaciones en las que solo puedo tener un plano a la vez. Eso es lo que se refiere usted. Sí. Pues que, por ejemplo, en tomografía podíamos hacer reconstrucciones hasta en 3D, pero en tomografía no podíamos hacer eso. ¿En tomografía o en resonancia? En resonancia, perdón, sí. Sí, hay una limitante en eso. Se puede obtener una imagen 3D, pero llevaría bastante tiempo. Entonces, en ese sentido, sí, en ese sentido, es mucho más común hacer una reconstrucción 2D, porque es mucho más rápido y a la mayoría de los tiempos no se puede tener mucho tiempo al paciente porque también se estresa. Entonces, podemos abordar eso. Vamos a ver. ¿Qué otra desventaja pueden identificar ustedes? ¿Ustedes creen que tiene algo que ver el costo del estudio? ¿Tendrá algo que ver el costo? Sí, porque es más caro, ¿no? Sí. En IRM es más caro, ¿no? Sí, el costo del estudio. Exactamente. El costo del estudio tiene bastante que ver.
Vamos a ver, hay otro factor que no lo he mencionado y que es muy importantísimo. Y Hay podría ser ciertos como pacientes que tienen miedo. Sí, es más propenso, el estudio es más propenso a que el paciente se estrese. ¿Por qué? Porque es que como el estudio lleva mucho más Claustrofóbico. tiempo. Sí, verdad. Y fíjese muy bien que si nosotros vemos frontalmente el equipo de tomografía y el de resonancia tienen cierto parecido. La diferencia ya con el gantry, que el gantry de resonancia es mucho más alargado, es decir, es mucho más alargado y esto hace que el paciente pueda entrar directamente en toda la cúpula, es decir, en todo el gantry. Ahora, ¿qué pasa? Hay pacientes claustrofóbicos que les causa estrés, bastante estrés estar metidos ahí. También está el hecho de que el estudio hace bastante ruido. Hace bastante ruido, es como que algo parecido como que tuviera encendido una lavadora y la lavadora esté sonando y esté sonando durante bastante tiempo. Entonces eso le puede estresar al paciente y más aún si es niño. Entonces el estudio causa bastante ruido y como no se va a estar bastante tiempo y en un lugar encerrado, entonces eso es una combinación de estrés. Otra desventaja. Ajá. Una de las Además, desventajas cierto que principales. resonancia magnética no se puede hacer a pacientes, por ejemplo, que tienen marcapasos, Ajá, perdón. exactamente. Hay que tener cuidado y no solo, pero no eso solo le dicen marcapasos, campo sino que magnético, ¿verdad? ajá, exactamente. Como es un imán muy potente, hay que tener cuidado de que el paciente no porte ningún objeto metálico interno Eso o le iba a decir. externo. Es correcto. Entonces, hay que tener, no se puede realizar a pacientes con objetos metálicos. Incluso el operador que esté, el técnico que esté dentro, no tiene que llevar objetos metálicos. Son atraídos. Sí, es Y cierto. al paciente, si el paciente tiene, como dijo la compañera, un marcapaso, puede tener tornillos en las piernas, los huesos, Ujú. clavos que lo acaban de operar o se quedó con la operación y se quedó con algo de titanio, entonces eso se lo arranca desde adentro o la pierna le puede quedar pegada de un solo, porque Sí. ya trabajar con eso es un poco más arriesgado, ¿verdad? Lick, ahí también decía que las personas con tatuajes no podían. ¿Por qué? Muy buena pregunta. Fíjese muy bien. Es que lo que pasaba es que inicialmente, bueno, antes de que el estudio de resonancia se volviese común, por lo menos en los países desarrollados, la tinta de los tatuajes tenía un componente que tenía cierta, ¿cómo por decírselo así? Metálicos. Sí, que tenía un compuesto metálico. Entonces, ¿qué pasaba? A inicios, cuando los pacientes hacían el estudio de resonancia y tenían tatuajes con ese tipo de tintas, a esa persona le empezaba a arder la piel porque la tinta tiene un compuesto metálico. Entonces, eso le causa bastante ardor al paciente. Ahora, ¿qué pasa? Como la resonancia ya se ha vuelto bastante común, lo que hacen ahora es que los nuevos fabricantes de tinta para tatuaje están eliminando ese componente metálico y lo están haciendo más adaptable para entornos médicos, así como el de resonancia, en el que no se ve afectado el paciente. Entonces, sí es bueno que si alguien anda tatuado, investigue bien qué tipo de tinta para tatuaje se utilizó, porque qué tal si un día le toca hacerse una resonancia y está tatuado, entonces, y el componente de la tinta no es apto para un estudio de resonancia, entonces hay que tener vigilancia con respecto a eso. Ahora, no es que por ley una persona tatuada no se pueda hacer un estudio así como que si fuese una persona con un objeto metálico interno, no, sino que esa persona tiene que investigar bien qué tipo de compuestos tuvo la tinta con que se tatuó. Vamos a ver, hablando un poquito más sobre esto, sí hay que tener cuidado, cierta vigilancia de no ingresar objetos metálicos internos. Y no solo eso, cualquier objeto electrónico, e inclusive la tarjeta de crédito o débito. ¿Por qué? Porque se puede dañar. Hubo un caso de un instructor que se le pidió quitarse la billetera al momento de ingresar a la sala y resulta que la tarjeta de crédito se le borró. Vamos a ver, sí, la persona que levantó la mano, Lainis.
Licenciado, Ajá. ¿y se conocen cuáles son los efectos adversos de este tipo de estudios? Efectos Si adversos. existen o no hay. ¿Sí? Fíjense, no, realmente efectos adversos. Realmente todavía no se han comprobado que hay efectos adversos. Lo que sí es que muchas veces se prefiere no hacerle resonancia, por ejemplo, a una mujer embarazada, porque como todavía no se conocen muy bien y no se han comprobado cuáles serían los efectos adversos, entonces hay ciertas situaciones en las que prefieren no realizar una resonancia, como por ejemplo en el caso de una mujer embarazada o un recién nacido. No es tan conocido como que si fuese la radiación, que la radiación ya se ha investigado bastante, pero en este caso, como el tipo de estudio, primeramente, es relativamente nuevo y segundo, todavía no se ha comprobado que haya efectos adversos porque si no ha habido una correlación de causa-efecto de la salud, entonces no pueden comprobar que hay algún tipo de efecto adverso todavía que podamos decir. Y fíjense, bueno, retomando un poquito a esto, hay bastantes medidas de seguridad, por ejemplo, la instalación. La instalación primeramente es una instalación que tiene una pared cubierta de cobre puede ser también de un objeto de aluminio o de una malla metálica con el fin de que las señales de celular o cualquier otra radiofrecuencia pueda ingresar a la sala y pueda afectar el estudio. Entonces, lo que se hace es crear un tipo de jaula de Faraday con una pared de cobre y con esto aíslan de cualquier señal externa en el estudio. También, por ejemplo, como tenemos un campo magnético muy potente, lo que se suele utilizar es que hay una barra, por decirlo así, no, mejor dicho, una plancha metálica en los ejes superiores del equipo, en los ejes superiores del equipo. Esto lo que consiguen es que el campo magnético se dirija más que todo a lo que es alrededor del paciente y no salga de lo que es la sala. Y no salga de la sala, porque imagínense, por ejemplo, que arriba de la sala de estudio hay una oficina. Entonces, como sabemos bien que las oficinas tienen mesas que pueden ser metálicas u otros objetos metálicos, entonces eso puede afectar bastante. O por ejemplo que hay un parqueo al lado del estudio, que hay un parqueo, entonces eso afecta y hay que diseñar esa instalación para evitar de que el campo magnético salga de esa sala. Vamos a ver. Otra desventaja. ¿Qué pasaban ustedes con la estructura ósea? ¿Qué vieron ustedes que pasaba? Vamos a ver. ¿Qué pasa con las estructuras óseas? ¿Nos da una muy buena información con respecto a lo que es la tomografía o no? Vamos a ver, ¿qué más estudiaron de esa parte? No estudiaron nada. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Otra desventaja que podemos mencionar es menor detalle en estructuras óseas. Ahora, ¿por qué hay menor detalle en estructuras óseas si lo comparamos con la tomografía? Porque pasa algo peculiar con estructuras óseas. Tiene menos porcentaje de átomos de hidrógeno que el tejido suave. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué de cierta manera la concentración de hidrógeno va a afectar algo el tipo de detalle de la estructura? Porque resulta que la imagen de resonancia se forma gracias a que gran parte del tejido del cuerpo humano tiene muy buena susceptibilidad magnética, precisamente porque en su mayoría está compuesto de átomos de hidrógeno, como lo vimos ayer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un tejido está compuesto con una muy buena cantidad de átomos de hidrógeno, esto hace que interaccione muy bien con el campo magnético y se puede obtener mucha más información de ese tejido.
por la misma estructura del hidrógeno. Hay una ley que dice que si el núcleo de ese átomo está conformado por un número impar de protones y neutrones, entonces ese átomo va a actuar muy bien va a interaccionar muy bien con el campo magnético externo del equipo. Pasa eso con el hidrógeno. Entonces, estructuras anatómicas que tengan muy buen porcentaje de hidrógeno van a brindar mucha información porque van a interaccionar muy bien con el campo magnético. Estructuras que tengan poca concentración de hidrógeno van a aportar menos información que una que sí tenga bastante concentración de hidrógeno. Entonces, por eso es que nosotros vamos a ver de que, más que todo para estructuras óseas, se suele utilizar una tomografía, porque la tomografía da más información de estructuras óseas que una resonancia. Otra desventaja, ¿qué más nos pueden decir? ¿Qué otra desventaja pueden identificar? ¿Ninguna? Vamos a ver, ¿qué otra desventaja? La resolución espacial disminuye. Sí, es muy buena, eso la quería escuchar. Menor resolución espacial. Y no solo eso, sino está el hecho también de que hay menor, ¿cómo lo puedo decir? Se lo voy a explicar así, el estudio de tomografía brinda información espacial más precisa. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, por ejemplo, que si un órgano o tejido tiene, por ejemplo, cierto volumen, tiene cierto volumen y está ubicado a cierta profundidad en el paciente, esta información espacial se va a representar con mucha más precisión en una imagen de tomografía que en una imagen de resonancia. ¿Por qué ocurre esto? Es por el proceso de formación de la imagen. El proceso de formación de la imagen de tomografía es mucho más preciso espacialmente que el de resonancia, porque el de resonancia va a depender de otros factores, ya que esto hace que pueda llegar a tener un mayor grado de incertidumbre en cuanto a la información espacial de la imagen. Entonces tengamos presente muy bien esto y vemos de que tanto el estudio de tomografía y resonancia tiene sus pros y sus contras. Podemos obtener una imagen con muy buena información atómica, pero a un alto costo, a un mayor tiempo de adquisición y a sabiendas de que puede haber menos precisión espacial en el estudio. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algún aporte que quieran hacer? Es también sensible al movimiento, ¿verdad? Sí, precisamente porque como el tiempo de estudio es mayor, entonces es muy frecuente artefactos de movimiento. Por eso es que no se suele utilizar estudios de Anestesia. resonancia. No, No se anestesia el paciente. No, en la mayoría de los casos no se anestesia. Lo que pasa es que se le pide que se tranquilice. ¿Por qué? No, en la mayoría de los casos no se anestesia, porque lo que se estudia es más que todo regiones menos propensas a movimiento. Por ejemplo, es muy difícil hacer una tórax, o sea, no es muy práctico hacer una tórax en resonancia. ¿Por qué? Sí, porque también nos dice que también la monitorización del paciente es bien difícil por el movimiento de él también. Sí, entonces es muy frecuente que se mueva el paciente. Y esto hace de que aumente la probabilidad de artefactos. Entonces, esa es una desventaja. Por eso que ustedes van a ver que más que todo se suele realizar estudios de resonancia para el cerebro o para ciertas estructuras atómicas que no son tan propensas al movimiento. Por ejemplo, si nos ponemos a estudiar, si nos podemos hacer una de tórax en resonancia, ni quiera Dios, ¿verdad? Porque el paciente se va a estar moviendo, va a estar respirando, va a estar inhalando y exhalando, entonces no es tan práctico ese tipo de estudios en resonancia. Sí es muy práctico los de cerebro, brinda mucha, pero mucha información una resonancia magnética de cerebro. Entonces, para ese tipo de fines sí es mucho más práctico la de resonancia. Vamos a ver, ¿qué otro? ¿Algún aporte? Listo, entonces avanzo. Vamos a ver. Esto ya lo vemos ahorita y comparemos una resonancia de cerebro y una tomografía de cerebro.
Obviamente vemos que en la resonancia va a haber mucha más información anatómica. Ahora, como les mencioné, la imagen de tomografía brinda muy buena información espacial y la imagen de resonancia brinda muy buena información anatómica de los tejidos suaves. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si de repente yo quisiera tomar la ventaja de una imagen y la ventaja de otra imagen y formar una sola imagen? ¿Se puede hacer esto? Sí, sí se puede. Se puede hacer una construcción de una imagen de tomografía y resonancia y acoplarlas en una sola imagen. Si se puede hacer esto, es un buen proyecto de investigación, es un buen proyecto también de desarrollo, pero usualmente lo que se suele hacer es un estudio aparte para cada caso. Bueno, voy a finalizar aquí con este tema y vamos a entrar ahorita a hablar ya del equipo. Entonces, permítame, voy a cambiar de presentación ahorita. Ok, voy a avanzar. Aquí. ¿Me confirman? ¿Ven la nueva presentación de pantalla? Sí. Sí. Confirmado, excelente. Copiado. Vamos a ver. Vamos a ver, voy a avanzar aquí. Y esto básicamente, lo que vamos a ver aquí son los principales elementos del equipo. Tenemos primeramente el imán, un imán central. Este imán es súper potente. Estamos hablando de un imán que, como les dije, es capaz inclusive de atraer un automóvil. Este imán está rodeando por completo al paciente. Lo que pasa es que aquí lo hemos recortado para que se pueda ver el paciente en el interior, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí un gantry, el mismo principio de gantry de la tomografía, y en vez del tubo rayos X, tenemos un imán muy potente. Si nosotros viésemos frontalmente el estudio de tomografía, de resonancia, si viéramos frontalmente el equipo de resonancia, se confundiría con un equipo de tomografía. La diferencia ya está en este gantry, que ustedes pueden ver es más alargado y el paciente cabe completamente. También esta camilla, el paciente se la acuesta aquí y esta camilla se desplaza hacia adentro del gantry, con un principio parecido a lo que es la tomografía. También nosotros podemos identificar aquí, fíjense muy bien, los gradientes. Estos gradientes, me voy a adelantar un poquito, ya lo vamos a mencionar más a detalle después. Estos gradientes son los responsables de la resolución espacial del estudio. Mejor dicho, regula el espesor de corte. Así, el espesor de corte. Estos son los que regulan el espesor de corte. Nosotros vimos en tomografía que lo que regulaba el espesor de corte era el tamaño del detector. Aquí no. Aquí lo que lo va a regular son estos gradientes. ¿Y qué son estos gradientes? Simplemente son una conformación de pequeños imanes. Son imanes. Esos gradientes con que cuenta el equipo son imanes más pequeños que el imán central. Y precisamente está porque nos permite regular el espesor de corte y también estos gradientes permiten hacer una ubicación geoespacial de las estructuras anatómicas. ¿A qué me refiero yo con esto? Por ejemplo, que se puede identificar claramente que cierto órgano tejido se ubica en cierto lugar de la imagen. Eso es ubicación geoespacial. Saber de que cierta estructura va a estar a este lado de la imagen y esta otra estructura va a estar a este otro lado de la imagen. A esto nos referimos con ubicación geoespacial. Entonces, también permite ubicar espacialmente los órganos y tejidos del cuerpo. ¿Cómo funciona esto? Lo vamos a ver más adelante. Por el momento solo lo adelanto. Ahora, estos emisores receptores de radiofrecuencia lo que nos permite es que captan la información
del paciente. La información que proviene del paciente. En cierto sentido, tiene la misma similitud de los detectores de tomografía que captan la información del paciente. Aquí, lo que vamos a aplicar en vez de un sistema lineal, formado de detectores, aquí lo que vamos a tener son una serie de antenas y receptores de radiofrecuencia, porque esas mismas antenas emiten radiofrecuencia del paciente y luego la señal que sale del paciente la captan esas mismas antenas. Entonces, esa es la función. También a estas antenas se les suele llamar bobinas. Yo he visto que los instructores les gusta llamarlo bobinas. Pero si ustedes ven que ven el término antenas en esta clase, es lo mismo que podernos hablar de bobinas, solo que es diferente terminología de la que estamos aplicando. Entonces tengamos presente bien esto. Voy a borrar esto. Los imanes. Fíjense muy bien aquí. Imanes. Yo sé que yo por lo menos hago este caso que tenemos una idea básica de lo que es un imán, ¿verdad? Si alguna vez en su colegio, quizás alguna vez en su colegio o en su casa habrán hecho algún experimento, por ejemplo, con unas ligaduras de hierro y un imán. Entonces ustedes habrán notado que se forma el siguiente patrón, como el que está aquí. No sé si lo han hecho alguna vez, por lo menos en su colegio, o lo han visto en algún video, o en su casa, lo hicieron ese experimento. El periodo pasado, una exposición en introducción a la radiología. Pues el periodo pasado. Qué interesante. ¿Cómo les pusieron? Fue acerca de que estábamos hablando, ¿cómo que se llamaba el tema? La ley de Faraday. Ajá. Sobre eso. Y a mí me tocó explicarlo un poquito más claro. Ok, ley de Faraday, sí, lo vamos a ver aquí, pero solo por el principio cómo se forma el campo magnético en el equipo. Pero no lo vamos a ver así muy físicamente, solo vamos a ver el concepto. Entonces, fíjense muy bien aquí, ustedes pueden ver que se forma este patrón. ¿Y qué es este patrón? Ven ustedes que se forma con un patrón de líneas aquí, un patrón de líneas aquí, un patrón de líneas aquí. Ahora, ¿qué pasa? Ese patrón de líneas se le conoce como línea de campo. Así lo vamos a conocer como línea de campo. Y esa línea de campo lo que indica es precisamente hacia qué orientación van los objetos metálicos que atrae el imán. Es precisamente la orientación a la cual se pueden dirigir los objetos metálicos que atrae el imán. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense muy bien aquí. Cuando un imán atrae un objeto metálico, el objeto metálico no se puede haber atraído al imán en cualquier dirección. Tiene que cumplir con una de las direcciones de la línea de campo que ven ustedes aquí. Es lo mismo que estamos viendo aquí en este ejemplo, con las ligaduras de hierro. Lo voy a acercar un poquito. Entonces, ¿qué pasaba? Ustedes ven que aquí en esta parte no hay ligaduras de hierro, ¿verdad? Aquí en esta parte no hay. En esta parte, ¿por qué? Porque las líneas de campo no se dirigen hacia esta parte, sino que se dirigen hacia acá. Entonces, ¿qué pasa? Las ligaduras de hierro van siempre a direccionarse justamente en la misma dirección de las líneas de campo. ¿Por qué? Porque las líneas de campo orientan la dirección hacia cual los objetos metálicos deben atraerse hacia el imán. Eso precisamente es su función. Por cierto, el concepto de campo magnético es un concepto bien abstracto. Yo sé que lo he mencionado, campo magnético, pero es un concepto muy abstracto. Se lo voy a decir porque inclusive no hay experimentación. Así se lo digo, no hay experimentos que nos digan que el campo magnético existe. Sabemos que existe, pero cuando un objeto externo interactúa con el campo magnético, pero por sí solo es intangible, es decir, exactamente, así como usted lo menciona, es intangible. Sabemos que existe, pero porque hay un objeto externo que interactúa, que interacciona con un imán. Pero es bien abstracto mencionar ese concepto de campo magnético, es muy abstracto. Nosotros los físicos lo comprendemos, pero matemáticamente. Pero fíjense que visualmente es imposible de determinar. No es como que yo les diga, miren chicos,
cuando dejo caer este objeto al piso, ese objeto se mueve a una velocidad. Entonces ustedes ya captan el concepto de velocidad. O miren, cuando yo muevo este objeto de un lugar a otro, estoy desplazando. Entonces ya captan el concepto de desplazamiento. Pero es muy difícil darles un ejemplo de qué es campo magnético, porque es muy abstracto este concepto. Yo se los puedo mostrar aquí a través de líneas de campo, y les puedo decir que las líneas de campo forman el campo magnético, pero es muy abstracto este concepto. Entonces, por el momento, quiero que tengamos en cuenta de que el campo magnético simplemente se origina por la presencia de un imán. Es como una fuerza invisible. Es como una fuerza invisible que existe por el simple hecho de que está presente el imán. Entonces es bien abstracto ese concepto. Voy a avanzar. Y fíjense, Incluso un pequeño aporte, ya que dejo ahí la Tierra. En el Laboratorio Nacional del Mangalay en Florida, ¿sí? existe hecho por el hombre el imán mucho más poderoso, que es de 44.14 teslas. 44.14, sí. Teslas. Ese viene siendo mucho más fuerte que la vez que lo utilizaron. Provocó problemas en el campo magnético de la Tierra. Entonces solamente se utiliza solamente para cosas físicas, a modo de no pasarse a los 38.5 teslas, porque si se pasan ya al límite que él llega, hace efectos en el campo magnético de la Tierra. Eso crea algún maremoto, un tsunami, una tormenta, y eso ocurrió cuando lo utilizaron de esa manera. Hubo un huracán y desde ahí ya no lo volvieron a utilizar, solo lo mantienen a 38.5 teslas. Ya ahí ya no hay efectos en la Tierra. Es el más fuerte. Voy a investigar eso. ¿Cómo es que se llama el proyecto? ¿Me decía? El proyecto se llama en el Laboratorio National Mangalay de Florida. Voy a investigar eso. Les voy a mandar el enlace después. Está bien. Perfecto. Entonces, fíjense muy bien que la misma Tierra posee un imán en su interior. Se tiene una hipótesis que el núcleo es un núcleo metálico, y como está rotando, esto crea un campo magnético. Entonces, la misma Tierra es un imán que emite líneas de campo en torno a las direcciones que ustedes están viendo aquí. Ahora, ¿qué pasa? Estas líneas de campo son aprovechadas, por ejemplo, para las brújulas. Las brújulas se orientan hacia el norte, pero precisamente porque las líneas de campo van hacia el norte, como ustedes pueden ver aquí. Así, van hacia el norte. Entonces, la misma Tierra es un imán muy grande. Lo que pasa es que no sentimos nosotros esa fuerza de atracción del campo magnético, no lo vemos en los objetos, porque sí es verdad que es muy grande, es un imán muy grande, pero con muy poca intensidad. Estamos hablando de que el campo magnético de la Tierra tiene una intensidad de 0.7 Gauss, que por cierto, cuando ustedes vean Gauss, es una manera en que nosotros, en que podemos describir la intensidad de atracción de un campo magnético a través del término Gauss. Solo que en resonancia magnética, como el imán es bastante potente, mucho más potente que el de la Tierra, tenemos a aplicar el concepto de teslas. Teslas es el concepto que nosotros aplicamos, es la unidad que nosotros describimos la intensidad de un campo magnético en lo que son todos los equipos de resonancia. Un tesla es aproximadamente 10.000 Gauss. Es simplemente una comparación, ¿verdad? De que yo puedo describir un fenómeno físico a través de dos distintas unidades. Es como, por ejemplo, que yo quiera describir la distancia en metros y la distancia en kilómetros. Es una semejanza. Solo que aquí vemos una conversión de que un tesla es igual a 10.000 Gauss. Ahora, tengamos presente lo siguiente. Mientras mayor sea la cantidad de teslas que tiene un imán, eso significa que ese imán va a estar despidiendo un campo magnético con más intensidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que va a atraer objetos con más facilidad, con más intensidad. Es lo que significa. Vamos a ver si comprendemos ese concepto. Un imán de 0.5 teslas y un imán de 3 teslas. Vamos a ver. ¿Cuál creen
que tiene más intensidad de campo magnético? El de 3 Tesla. Ajá, exactamente. El de 3 Tesla va a poder atraer objetos metálicos con mucha más facilidad. Eso es lo que significa. Tengamos muy presente eso. Y entonces, fíjense muy bien que el equipo de resonancia, esa intensidad del campo magnético del equipo de resonancia, nosotros lo describimos en Tesla, como se lo dije, y resulta que la intensidad del campo magnético tiene bastante relación con el tipo de calidad de imagen que nosotros vamos a obtener. Observen muy bien aquí, una imagen obtenida en un equipo de resonancia con una intensidad de campo magnético 1.5 teslas, una imagen obtenida con un equipo de resonancia de 3 teslas y una imagen obtenida con un equipo de resonancia de 7 teslas. ¿Cuál creen ustedes que nos da una imagen más detallada? El de 7. El de la universidad de 3, ¿cierto? Sí, es correcto. Entonces, ustedes pueden ver aquí que una mayor intensidad del campo magnético del equipo permite una imagen más detallada. ¿Por qué pasa esto? Lo vamos a abordar después. Siempre me gusta decir que lo vamos a abordar después porque literalmente siempre lo abordamos. Y no me gusta estar metiendo contenido solo, sino que me gusta ir paso a paso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Comparemos, por ejemplo, el de 1.5 y de 3 teslas. Obviamente nos va a dar más detalles el de 3 teslas. Ahora, ¿quieren que les diga un dato muy interesante? Como dijo su compañero Minor, nuestro equipo es de 3 teslas. ¿Y qué pasa? Este es el campo magnético de mayor intensidad a nivel centroamericano. O sea que nosotros tenemos el equipo de resonancia con mayor intensidad de campo magnético, lo que se traduce en que estamos nosotros produciendo la mejor calidad de imagen a nivel centroamericano. Entonces, eso es una muy buena información de nuestro equipo. Ahora, los demás países cuentan con equipos de resonancia, pero de menor intensidad. De 1.5 es lo más común que podemos identificar en otros países. Pero sí hago esa aclaración, ¿verdad? Ahora, aclaro también que esta cantidad de intensidad de campo magnético no es algo que se regula en el equipo como que si fuesen los MAS en el tubo de rayos X. Como vemos nosotros, a mayor intensidad de campo magnético, más detalle en la imagen. Y si recuerdan, cuando nosotros estábamos viendo ese concepto de MS, estamos viendo que a mayor exposición del tubo de rayos X, más detalle, ¿verdad? En la imagen. Ahora, tengamos mucho cuidado porque en el equipo de resonancia, este intensidad de campo magnético no es algo que se va regulando como que se puede hacer la exposición. No, no es así. Esto es algo que viene ya de fábrica. Cuando lo fabrican, dependiendo de algunos parámetros, dependiendo de algunos factores de fábrica, ellos logran ya determinar la intensidad de campo magnético que va a estar produciendo el equipo. Entonces no es algo que se va a estar variando dependiendo del tipo de calidad de imagen, sino que es algo ya predefinido, que no podemos estar variando así al gusto. Hay equipos que sí lo permiten, pero son equipos muy avanzados que no se encuentran, por lo menos en la región. ¿Preguntas? Ok, ninguna pregunta, excelente. Pero, licenciado, me imagino que la adquisición de esos aparatos es el detalle, ¿verdad? Que son muy costosos. Sí, en Por eso es que efecto. no hay en Centroamérica, que solo dice que aquí en la Universidad Nacional Autónoma está el de 3. Sí, y no solo muy costoso, sino que para el tipo de estudio. Este tipo ya se lo voy a mencionar, este tipo de imanes, perdón, lo voy a cambiar de color, que ahí no se mira bien. Vamos a ver. Aquí. Ahora, equipos con esta intensidad de campo magnético no se suelen utilizar para resonancia convencional, sino que más que todo va dirigido para estudios de espectroscopía.
estudios de espectroscopía, es decir, composición molecular. Más que todo dirigido para eso. Mientras que ya en valores como estos, ya más que todo son razonables para lo que son los estudios de radiografía, estudios de resonancia convencional. Recordemos que convencional nos referimos a los tipos de contraste de imagen que vimos ayer. Entonces sí, también va a depender de la funcionalidad. Como aquí en Honduras y en esta región no se suelen hacer estudios así de este tipo. ¿Por qué? Primeramente, tal vez porque no son muchos los casos que se están presentando que justifiquen ese tipo de estudios. Y también por el costo. Porque sí, si estoy generando un equipo, si estoy generando 7 Teslas, el tipo de equipo va a ser mucho más costoso que el de 3 Teslas. Voy a borrar esto. Y ya para terminar, ya nos hace falta 3 minutos. Sí, lo terminamos rápido. Vamos a ver. Estudiaron esta parte, tipos de imanes usados en IRM. Estudiaron esta parte del contenido que previamente mandé. Podríamos entrar a una discusión ahorita de estos tipos de imanes utilizados en resonancia. Por ejemplo, si yo les preguntase, tenemos aquí 3 tipos de imanes. ¿Qué se utilizan en la resonancia? Imanes resistivos, imanes superconductores e imanes permanentes. Si yo les preguntase cómo se forma el campo magnético en este equipo, podrían responderlo de acuerdo al material que yo les mandé previamente. ¿Podrían hacer esa respuesta? ¿Podrían responderlo correctamente? ¿O necesitan que se los explique nuevamente? Sería bueno que lo explicara nuevamente. Sí, Ok. por favor. Ok, vamos a explicarlo nuevamente. Ahora, fíjense muy bien, imanes resistivos. Este es un tipo de imán que se utiliza en resonancia, solo que por lo menos en nuestro país, hasta donde tengo información, no es común. ¿Qué pasa aquí con este tipo de imanes? Fíjense muy bien aquí. Este tipo de imanes funcionan cuando se les suministra corriente eléctrica. La misma corriente eléctrica que la suministra la compañía eléctrica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Al momento de realizar el estudio, viene y se opera el equipo y se le suministra corriente eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Justamente aquí, internamente de este equipo hay una serie de cables de cobre. Entonces, ¿qué pasa? Hay una serie de cables de cobre que están enrollados así como que si fuese un rollo de alambres, por decirlo así, en términos más coloquiales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se le suministra corriente eléctrica, la corriente eléctrica viene, voy a cambiar de color, permítame. La corriente eléctrica viene y pasa y hace un giro completo por todos esos alambres de cobre que están enrollados en este equipo. Entonces, viene la corriente eléctrica y empieza a circular por todo este equipo. Entonces empieza a circular. Entonces, ¿qué pasa? Esa circulación de corriente eléctrica crea un campo magnético hacia esta dirección que van a ver ustedes aquí. Hacia esta dirección. ¿Por qué? ¿Por qué se crea campo magnético? Porque básicamente es como un imán. Es por una ley física que se conoce como ley de inducción de Faraday, en donde cuando nosotros pasamos corriente, cuando pasa corriente a través de, cuando pasa corriente circularmente así, de esta manera, se empieza a crear un campo magnético. Ahora, ¿qué pasa? Pasa lo mismo en este otro lado del equipo. Viene y se suministra corriente, y entonces una serie de cables de cobre, la corriente pasa por una serie de cables de cobre enrollados por aquí, y esto permite que se cree un campo magnético en esta dirección. Aquí, como ven ustedes aquí,
aquí, aquí y aquí. Tal como lo podemos ver aquí, fíjense muy bien aquí, el paciente se acuesta aquí y las líneas de campo van hacia estas direcciones. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de equipos? Fíjense muy bien, generan mucho calor. Generan mucho calor. ¿Por qué generan bastante calor? Porque cuando la electricidad pasa por el cobre, esto genera fricción. Esta fricción genera mucho calor. Es como, por ejemplo, que usted viene, ponga su mano contra la pared y empieza a mover su mano y empiece a mover su mano contra la pared y usted va a ver que se va a empezar a crear calor por pura fricción. Eso mismo pasa en este equipo. Se empieza a crear mucho calor porque los electrones de la corriente tienen fricción con el cable de cobre. Entonces genera mucho calor. Y como está generando mucho calor, esto hace de que el campo magnético del equipo sea relativamente bajo, comparándolo con otro tipo de imanes. Intensidad del campo magnético es baja. Pasa eso. ¿Qué más podemos hablar sobre esto? Necesita corriente. Necesita que se le suministre corriente. Suministre corriente para que funcione. Y siempre que se vaya a realizar un estudio, hay que operarle corriente. Hay que estarle operando corriente. Son esas peculiaridades, por eso es que se los llama imanes resistivos, porque hay una cierta resistencia de la corriente a pasar por esos cables. Resistencia que termina convirtiendo en calor y ocasiona una intensidad de campo, una menor intensidad de campo magnético comparado con otro tipo de equipo, otro tipo de imanes. Tengamos presente eso. Voy a borrar esto. Continúo aquí. Imanes superconductores. Estos son los que tenemos, este es el que tenemos nosotros. ¿Qué pasa aquí? Fíjense que también este tipo de imanes crean el campo magnético por corriente. Ahora, ¿qué pasa? En lugar de tener una serie de alambres de cobre enrollados, lo que se tiene es una cerámica que ha sido enfriado a una muy baja temperatura. A una pero muy baja temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una cerámica es enfriada a una muy baja temperatura, esto crea un fenómeno llamado superconductor, que es simplemente ya una especie de conductor de corriente en donde pasa la corriente sin generar ningún tipo de resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, internamente, hay un conductor, solo que en vez de los alambres de cobre, solo que en vez del cobre, ahora hay una cerámica congelada a muy baja temperatura. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando viene, inicialmente, cuando se hace la instalación del equipo, se le suministra corriente. Así, viene y se le suministra corriente. Entonces, la corriente empieza a circular por todo ese equipo. Es decir, así como lo estoy viendo yo. Quizás no se ve un círculo perfecto, pero espero que capten la idea que la corriente circula por todo el equipo, así de esta manera, como que si fuese una persona dando vueltas. Espero que capten la idea, aunque me salió algo bien chueco las líneas. Ok, entonces, ¿qué pasa? Cuando la corriente circula, esto crea un campo magnético y lo crea en estas direcciones. Vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a crear un campo magnético que va hacia adentro de aquí, hacia adentro. Espero que se mire en el efecto. Como que si las líneas de campo van hacia adentro aquí, pasan por todo este equipo y salen por acá. Salen por acá, luego circulan las líneas de campo, circulan las líneas de campo, circulan las líneas de campo y vuelven a ingresar. Entonces, las líneas de campo rodean este equipo, así como lo vemos aquí en esta imagen. ¿Qué pasa con este tipo de equipos? Como ya no se genera calor. Ya no se genera calor. No se genera calor porque estamos utilizando una cerámica a muy baja temperatura que disminuye la resistencia de la corriente cuando pasa. Entonces ya no genera calor y esto lo que nos permite es un campo magnético
magnético de alta intensidad. Y de hecho, de los tres tipos de imanes, este es el que genera una mayor intensidad de campo magnético. Por supuesto, lo que nos va a permitir es que al final tengamos la mejor calidad de imagen. ¿Qué desventaja hay? Primeramente, está el hecho de que es el costo. El costo es muy alto. Comparándolo con los tres imanes que estamos viendo, este tipo de... el costo es muy alto. ¿Y qué pasa con ese refrigerante que se utiliza para la cerámica? Se le tiene que estar constantemente suministrando refrigerante al equipo para que la cerámica mantenga su temperatura bajo cero. Entonces, ¿qué pasa? Esto hace que tengan que haber mecanismos de salida para el refrigerante que lleva bastante tiempo dentro del equipo. Entonces, esto puede ocasionar de cierta manera que hayan ciertos accidentes si no se tienen cuidado. Por ejemplo, imagínense que hay una fuga de refrigerante y que alguien lo vaya y que alguien le vaya a caer. Obviamente eso es peligroso, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos en la universidad? En la universidad lo que tenemos es una chimenea que saca el refrigerante del equipo que ya lleva bastante tiempo. Literalmente tenemos una chimenea en el parqueo de los docentes. No sé si alguna vez la hayan visto. Alguna vez si se han metido por esa parte, detrás del edificio, han visto como una chimenea ahí. Pero bueno, si no la han visto, tampoco es que se pierden de mucho, porque solo es una chimenea que saca humo. Entonces, hay que tener medidas de seguridad. Para eliminar el refrigerante. Bueno, ya estamos por terminar. Ya no les voy a quitar mucho tiempo. Y finalmente, el imán permanente. ¿Qué pasa con este tipo de imán? Este tipo de imán es muy parecido al imán de refrigeradora que tienen ustedes. Es decir, siempre está emitiendo un campo magnético, no necesita que le esté suministrando una corriente eléctrica. ¿Qué desventajas tiene este tipo de imán? Primeramente, emite una intensidad de campo magnético, emite la menor intensidad de campo magnético. Esa es una desventaja. Emite la menor intensidad de campo magnético, pero tenemos la ventaja que es más barato. Listo. ¿Preguntas aquí? La capacidad viene siendo entre 0.2 a 1 Tesla, ¿verdad? Sí, más o menos por ese Es valor. mucho más bajito, pero no hay una manera de como recargarlo, que se le aplique corriente para recargarlo, porque recordemos que un imán va perdiendo durante el año, los años va perdiendo su fuerza, pero si se le aplica corriente se le multiplica esa fuerza, es como recargarlo. Como recargarlo, dice usted, tipo ¿sí? batería. Exacto, un imán se puede recargar. Ajá. Sí, o se porque puede magnetizar cosas también cuando se sí, utiliza la ley de Faraday y agregamos un objeto. Tomamos un clavo, lo envolvemos en cobre y le aplicamos corriente y lo mantenemos un rato. Ese clavo va a quedar magnetizado después. Sí, en efecto, los imanes se crean a través de la corriente. Sí se podría, solo que no estoy muy asociado con los tipos así de controles de este tipo de equipos. Porque, bueno, yo lo decía por la parte de biomédica. Sí, físicamente tiene sentido lo que usted dice. Físicamente sí tiene sentido. Solo que no estoy muy asociado con los controles de este tipo de equipos. Pero sí, físicamente tiene totalmente, está en lo correcto. Ok, voy a borrar esto. Y esto lo vemos la siguiente semana. Entonces, fíjense muy bien, mañana nos vamos a ver para un repaso del examen del viernes. Entonces, por favor, traigan listo su hoja de fórmulas porque las vamos a utilizar y la calculadora. Vamos a hacer ejercicios mañana para que estén completamente listos para el viernes. Bueno, si alguien tiene una pregunta que hacer ahorita o algún aporte de todo esto, siéntase libre de hacerlo antes de finalizar la reunión. ¿Preguntas hasta aquí?
¿Preguntas? Por mi parte, no. Ok, listo. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana a la misma hora. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz Igual, noche a feliz todos. noche. Buenas noches.